al otro lado de la pantalla, ya para redimir un poquito el tiempo, les invito a que usted pueda abrir sus escrituras en el libro de Marcos, capítulo 2, del verso 13 al verso 17. Este es un tema de la vida nueva que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo que Él hace, lo que Él crea en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos un contacto y una comunión con Él. También el texto está saliendo ahí Está saliendo ahí, en vivo. Por pantalla. Así que vamos a leer esta porción de su palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pescadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Amén. Amén. Señor Jesucristo, hemos leído una porción de tu palabra en este día, en esta tarde, Señor, para que tú hables a nuestra vida, Señor Jesucristo, conforme a lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor Jesucristo. Si bien, Padre amado, este es un medio, Padre amado, donde no estamos congregados en este lugar, pero así, Padre amado, como tú haces, Señor Jesucristo, en este lugar, también puedes transportar y tocar corazones, Señor, al otro lado de esta pantalla, Señor Jesucristo. Habla nuestra vida el día de hoy, Señor Jesucristo. Circuncida nuestros oídos, Padre Santísimo, nuestro corazón, Padre amado. Dame sabiduría y entendimiento para predicar de esta tu palabra, Señor Jesucristo. Que no sea yo hablando, Señor, en esta tarde, sino que seas tú, Padre amado, dirigiendo mi vida, mis labios, Señor, y mis pensamientos. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Puede ponerse cómodo al otro lado de la pantalla. Esta predicación, este versículo, tiene como título llamamiento de Leví. Cuando dice que el Señor volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Leví, para los que no saben, es Mateo, un cobrador de impuestos que no era muy bien visto por los judíos, por el pueblo de Israel en esos tiempos, porque ellos trabajaban para los romanos. Así es. Hallamos, antes de este capítulo, antes de estos versículos, hallamos que el Señor curó un paralítico. Bueno, no recuerdo si era la casa de Pedro o no, que fue donde todos estaba lleno ese lugar. Sí, correcto. Y llegaron los 4 amigos, levantaron a ese paralítico para que lo bajaran ahí donde estaba el Señor Jesús, porque habían escuchado de él. Amén. Habían escuchado lo que él hacía. Y ahí fue que el Señor hizo un milagro en ese lugar, y si habían un poco que le seguían ahí, aumentó sus discípulos, aumentó todos aquellos que le seguían. Jesús, después de haber predicado algún tiempo fuera de la ciudad, regresa a Capernaum, entró en una casa e inmediatamente que oyen de él, se reunieron muchos a escucharlos y él les hablaba la palabra. Y después de esto decide ir al mar a predicar la palabra y se encuentra con un hombre llamado Leví, el cual era Mateo. Amén. Pero esto no fue casualidad, porque dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Tanto el paralítico, como tuvo en un tiempo atrás, y Mateo, tuvieron un encuentro con Jesús, y ese encuentro trajo consigo cambios en sus vidas, trajo sanidad para el paralítico, y un crecimiento integral en sus vidas. Y esto es lo que el Señor ofrece a todo aquel que tiene un encuentro, a todo aquel que quiera conocerle, una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cómo tenemos una vida nueva? Y sacar el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto lo dice Pablo porque él experimentó ese cambio. Amén. Fíjense, Pablo, mis hermanos, él era perseguidor de Cristo, perseguidor de aquellos que, aleluya, predicaban el Evangelio de Cristo Jesús. Pero lo hermoso que él de perseguidor, después ya era seguidor. Amén. Y es un cambio totalmente drástico, un cambio grande que el Señor hace en nuestra vida. Quizás nosotros el día de ayer, ¿qué es lo que éramos? Quizás éramos borrachos. Quizás éramos drogadictos. No sé en qué condiciones el Señor te sacó a ti de tu vida anterior, mi hermano, pero el Señor te ha cambiado y te ha traído a este lugar. Pero el otro día yo conversaba con mi hermano que no es simplemente ser cristiano, es dejar de hacer algo para hacer lo otro. Porque muchos piensan que si ya no me tomo una botella de licor, si ya no fumo un cigarrillo, si ya no fumo droga, que el Señor ya me cambió. No. El cambio drástico que hizo Pablo, él se cambió de ser perseguidor a ser seguidor. Totalmente lo contrario que él hacía. Él simplemente no dejó de perseguir al Señor, sino que comenzó a ser seguidor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si el Señor nos trajo de un lugar, el Señor nos transformó una vida nueva, nosotros debemos seguirle a Él. Amén. Eso es lo que nosotros debemos seguir en estos días, seguir su palabra, confiar en su palabra. Cuando estos días están cada vez más terribles, estas enfermedades que están matando al mundo, y el mundo así no se vuelve al Señor. Como decía mi hermano delante, el mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? Y Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Y siempre también ha estado ahí para el mundo. Simplemente que basta que nosotros le digamos a Él, le pidamos a Él. Dice la palabra que cuando el Señor le dijo a Salomón, cuando recién había creado el templo, y el pueblo de Dios estaba bien, ¿cierto? El pueblo de Dios estaba bien. Pero decía que cuando se apartaren del camino, Él le iba a dar una oportunidad al pueblo. Pero ¿cómo iba a dar esa oportunidad? Dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer el día de hoy, humillarnos ante Él y volver a buscar su rostro. Porque no porque seamos cristianos, que vengamos a la iglesia, significa que el Señor va a estar con nosotros. No, debemos buscarle de todo corazón, que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para nuestra vida. Aleluya. Leví era un publicano, un recaudador de impuestos. Por ende, no era bien visto por sus pares, porque era como un traicionero. Pero pregúntele usted también a esa persona cómo está en su interior. Quizás estaba haciendo algo que él no quería hacer, pero tenía que hacerlo por necesidad. Hay muchas veces que este mundo pasa por situaciones que quizás no quiere pasar, pero su necesidad está en eso. Siempre yo he tenido en mi corazón de siempre trabajar en algo que me gusta. Pero yo creo que la mayoría de la gente trabaja en cosas que ni siquiera le gustan. Y ahí pasa lo terrible. Porque yo creo que hay trabajo, por ejemplo, los que son jefes, quizás los que son supervisores, quizás tienen un cargo, pero quizás no es bueno para ellos, porque ellos van a ser criticados, a ellos los van a mirar mal. Amén. No sé si en los trabajos, no, es que este jefe es negrero, porque le obligan a hacer de esa forma. Y esto mismo le pasaba a Mateo. Él era mal mirado por sus pares porque era cobrador de impuestos. Como recaudador de impuestos era, aleluya, quizás tachado de estafador. Era una persona mal vista por el pueblo. Eran ladrones, eran pecadores, traidores de la patria y tienen prohibido participar de las actividades religiosas. El pueblo tiene que pagar sumas muchas veces arbitrarias para el sustento aleluya, de esos recaudadores. Así los publicanos se enriquecían fácilmente. Pero en la Biblia habla de otro también cobrador de impuestos, otro publicano, el cual nosotros tenemos otro tipo de testimonio. Es como Zaqueo. Mire lo que dice la palabra de Zaqueo en el libro de Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol
de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y mire lo que hace Mateo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Sabe lo hermoso de esto, mis hermanos? Que así tanto como Mateo y Zaqueo, cuando el Señor les dio una orden, ellos obedecieron. Levántate, ven conmigo, le dijo a Mateo. Y él vino, sígueme. Y él le siguió. A Zaqueo hace lo mismo. Desciende de ahí, vamos a ir a posar a tu casa. Y él obedeció. Siendo que eran quizás no lo conocían, porque, aleluya, Zaqueo acá sale que él no le conocía, pero había oído hablar de él, y él se subió a ese árbol de sicomoro simplemente para verle. Aleluya, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dice: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Fíjense que aquí no hay ninguna orden. Nació de su propio corazón hacer eso, de devolver quizás a aquel que había defraudado, quizás a aquel que había, aleluya, estafado, quizás tal vez nació de su corazón devolver lo que él quizás había sustraído de algún lugar. Y eso es hermoso, porque simplemente la presencia del Señor en su hogar provocó ese cambio en su corazón. Y cuanto más nosotros, mis hermanos, que tenemos el Espíritu del Señor en nuestra vida, amén, que ocurra un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestro pensamiento. Eso es lo que el Señor provoca en nuestra vida. Y si no lo está provocando en nuestra vida, es porque algo estamos haciendo mal. Amén. Es porque quizás hemos dejado de buscarle. Pero grande es el Señor y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Como decíamos en delante, aún hay una puerta abierta. Aún el Señor está con nosotros. Volvemos a Mateo, dice: pero a pesar de su condición, este hombre tenía una necesidad. Es esa la generosidad de su corazón, que solo se puede explicar por el amor que nos tiene. Lleva a que nos brinde una nueva oportunidad, porque cuando el Señor le dijo: sígueme, él le siguió. Jesús vio dentro de él otra cosa. Vio un hombre atribulado, desesperado, solo, desechado. ¿Por qué? Porque Mateo se levantó, le siguió. Vio que este hombre que le hablaba no era otro cualquiera del montón, era aquel que podría cambiar su vida. Amén. Él vio una oportunidad en el Señor Jesús. Quizás él de oídas, quizás le había oído, y nosotros tenemos los medios por todas partes para escuchar su palabra. Y el Señor Jesús está ahí con nosotros para provocar algo en nuestra vida. Aleluya, como decía, es en delante que estamos en el principio de dolores. Bien, hay enfermedades en esta tierra y algo debe acontecer en nosotros, porque hay gente allá afuera que está muriendo por el pecado, muriendo por aquellas enfermedades, y quizás nosotros nos hemos hablado la palabra. Pero el Señor el día de hoy nos está dando una oportunidad, a mí y a usted que está allá del otro lado de la pantalla, para el día de hoy compartir también esta palabra a nuestros vecinos, ¿cierto? Amén. Para que ellos también puedan escucharle. No debemos, como decía la alabanza, encender una luz y esconderla, no. Debemos alumbrar a todos. Nosotros somos luz del mundo, dice la palabra. Amén, sí, por eso tenemos que también a otros guiarlos a nuestro Señor Jesús. Mateo tuvo un encuentro con Jesús. Necesitamos todos nosotros un encuentro con Jesús, porque cuando eso pasa, hay un crecimiento también personal, mis hermanos, porque Mateo dejó su vida de pecado. El paralítico dejó su vida de pecado también. Aleluya, de despreciados y desechados por su familia y pueblo. Jesús los introduce nuevamente a la sociedad. Nosotros quizás antes también éramos desechados. Quizás nos miraban en menos, quizás nos miraban mal, quizás nadie daba un peso por nosotros, pero aquí estamos haciendo la obra del Señor. Amén. Quizás no vamos a tener quizás mucha riqueza,
Pero eso no nos interesa, porque la riqueza que nosotros queremos es la riqueza allá de los cielos, Señor. Amén. Donde la polilla y el orín corrompe, allá nosotros estamos haciendo riquezas el día de hoy, haciendo esta obra en este lugar. Amén. Y eso es lo hermoso, mi hermano. Dentro del corazón de estas personas solo había fraude, estafa, malos pensamientos. Jesús cambió su manera de pensar y su manera de actuar. El encuentro que trae una vida nueva es cuando conocemos y miramos a Jesús. Mire lo que dice su palabra en Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto simplemente por el amor que él nos tuvo a nosotros, que hizo ese sacrificio en la cruz, que sufrió por nosotros. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en ese sacrificio que hizo por nosotros. Recuerda que con su sangre nosotros fuimos lavados y con sus llagas fuimos curados, simplemente por amor a la humanidad, por amor de usted y por amor de mí, y también por sus vecinos, por todos aquellos que le rodean. Todos aquellos tienen parte en esto, si se acercan al Señor Jesús. La única forma de cambiar, la única forma de tener una vida nueva es a través de Jesús. No hay otra manera, querido hermano, sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos abre la puerta para un crecimiento personal y espiritual. Este llamamiento es para todos nosotros. No importa cuántos hayamos pecado, mis hermanos, el Señor es fiel a su palabra cuando nos dice en Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aleluya, como la alabanza, cuando Él pasa, todo se transforma. Amén. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Transforma todo aquello malo, aquello negro, en algo blanco. Aleluya. Aquello rojo, como decía el versículo, en algo blanco. Pero nosotros debemos decirle a Él. Debemos comunicarle a Él. Muchos dicen, no, es que el Señor sabe. No, es que tengo al Señor en mi corazón. Pero quizás no ha tenido nunca un contacto con Él. Quizás nunca ha hablado con Él. Quizás nunca le vas a, aleluya, tú escuchar a Él, pero tú puedes hablarle y puedes sentirle también, pero tienes que hacerlo de todo corazón, porque muchas veces cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos al Señor Jesucristo, pensamos que no lo escucha. Pero el Señor está ahí con nosotros, está ahí prestando atención a nuestra oración, está poniendo oídos a nuestra oración, aunque pensemos que no está. Pero muchas veces también es porque nosotros no estamos clamando de todo corazón. Amén. Y es hoy que el mundo cada vez está más perdido, debemos buscarle de todo corazón. No simplemente para orar por nuestras familias, sino también para que el Señor nos use como medio, para hablar en nuestros trabajos, en donde cualquier lugar que nosotros nos dirijamos. Porque el mundo el día de hoy tiene miedo. El mundo de hoy está temeroso. En mi trabajo están todos temerosos por esta enfermedad. Amén. La otra vez un compañero de trabajo me decía, ¿el Señor está cerca? Sí, le decía yo. El Señor está cerca. Pero decía, todas las señales están cumplidas, está todo cumplido ya. Simplemente Él no ha venido porque tiene misericordia de ti, le dije. Aleluya, y el día de hoy también te puedo decir lo mismo a ti, mi hermano. Si el Señor no ha venido el día de hoy porque tiene misericordia de ti y de nosotros que estamos en este lugar. Debemos limpiarnos y despojarnos de todo mal, como decía la palabra de recién, de todo pecado que nos asedia, de todo aquello malo que nos rodea. Es lo que nosotros debemos limpiarnos el día de hoy. Y simplemente usted en la comunión con el Señor en oración, el Señor te va a perdonar. Dice la palabra que Él es fiel y justo para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Simplemente debemos confesarle a Él lo que hemos hecho. No nos guardemos cosas que no vamos a poder soportar. Entreguemos nuestras cargas al Señor. Amén. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. Aleluya, así es el Señor Jesús. Amén. Mire lo que dice también. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él.
y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Pero no era necesario buscar ese cambio. ¿Y dónde está? Mateo no lo encontró en su trabajo, ni en las personas, pues todos lo odiaban. Amén. Quizás uno busca la salida de sus problemas, por ejemplo, cuando tiene necesidad. Señor, dame un trabajo grande donde gane buen dinero, y pensamos que esa es la solución, porque muchas veces pensamos de esa manera, que teniendo un buen trabajo, un buen sustento económico, va a cambiar todas las cosas, pero no es así. Cuando sabemos que todo está en nuestro corazón, que todo está en nuestra comunión con el Señor, está bien. Todos queremos tener un buen sustento para nuestro hogar, amén. Pero nosotros sabemos que el mejor proveedor que tenemos para nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, Jehová Jireh. Amén. Nuestro Dios es el proveedor. Amén. Nuestro Dios también es nuestro sanador, y Él está con nosotros. Estas palabras cambiaron al paralítico también de un ser inservible, ser humano, a una persona útil en la sociedad. Ya no era un paralítico, ahora era un hombre transformado. Es necesario permanecer en Jesús para poder seguir con el cambio. Hay que seguir conociendo a Cristo, porque tampoco basta, mis hermanos, que si el Señor hace un cambio en nosotros sentarnos en nuestros laureles. No, hay que seguir más allá, mis hermanos. No hay que descansar, hay que seguir adelante. Hay que, aleluya, como decía la palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Hay que seguir perseverando, hay que seguir avanzando. El día de hoy no es tiempo de descansar, es de tiempo de trabajar para la obra del Señor. Aleluya, quizás no lo podemos hacer en estas cuatro paredes, pero hay un mundo por predicar. Amén. Dice el Señor: id por todo el mundo y anunciar su evangelio a toda criatura. No simplemente nos mandó a predicar dentro de la iglesia, no. Aleluya, la visión y la gran comisión que mandó el Señor es a predicar el evangelio a toda esta planeta Tierra. Amén. A cada rincón de la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos proponernos en nuestro corazón. Aleluya, el mundo está lleno quizás tiene mucho conocimiento, pero el verdadero conocimiento se encuentra en el Señor Jesús. Mire lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué, mis hermanos? Yo veo que el mundo de repente compra libros, ¿cierto? Lee el libro. Pero cuando uno les habla de la palabra no quieren escuchar. Así es. Y es simplemente que la sabiduría humana le corrompe a lo que es espiritual. Amén. Hoy día estaba leyendo un estudio de por qué sale en una parte de la palabra que la mucha letra mata. Amén. Sí, sí. Eso no quiere decir que uno no tenga que estudiar mucho la palabra, no. Al contrario, significa que usted debe estudiar, debe, aleluya, ahondar en los temas del Señor, pero hacerlo en el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu es el que te va a enseñar la palabra. Así es. El Espíritu es el que te va a guiar a toda buena obra. Porque si lo haces en la carne vas a tomar tus propias interpretaciones. Amén. Pero si nosotros estamos aquí el día de hoy es para que el Señor hable por medio de nosotros como atalaya, como mensajero de su palabra que somos. Amén. Aleluya, cuando nosotros permanecemos en nuestro Señor Jesús, aprendemos cada día. Él nos reta a emprender una vida nueva con Él. Dice en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es hermoso, mis hermanos. El día de hoy estamos pasando por tribulaciones, por enfermedades, por pruebas, pero el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Y mientras eso no acontezca, aleluya, tenlo por seguro que el Señor está contigo. Así es. Pero ahora pregúntate a ti mismo si tú estás con Él o no. Si tú quizás no te has alejado de Él. Porque, aleluya, el Señor dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Amén. Pero, aleluya, y también nosotros sabemos que apartado de Él nada podemos hacer. Amén. Pero somos nosotros los que nos alejamos de Él. Como aquel hijo pródigo que se alejó también de su padre, ¿cierto? Amén. Muchos en la iglesia se han apartado de la casa del Padre. Porque quizás el Señor los bendijo una vez.
quizás le dio un buen trabajo, como muchos vienen a pedir quizás a veces, y se apartan de los caminos del Señor. Le dejan de seguir, dejan de creer quizás a los predicadores, cuando el predicador, aleluya, principalmente es portador de un mensaje del Señor Jesucristo. No es que Él sea hablando, sino que el Señor es el que habla por medio de Él. Nosotros lo que hacemos en este lugar es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, y no es por nuestra propia sabiduría, sino por lo que el Señor nos entrega a nosotros. Eso es lo que nosotros venimos a hacer a este lugar, a entregar la palabra del Señor Jesús. Aleluya, este cambio no solo experimentó Mateo, sino sus amigos. Dice Marcos 2:15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y esto es hermoso. Simplemente el Señor llamó a Mateo, pero Mateo también llevó a sus amigos. Eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros somos un medio también para que nuestros amigos, nuestras familias y todos aquellos que nos rodeen también puedan llegar al camino del Señor, también puedan escuchar palabra. Muchas veces quizás nos centramos en estar bien nosotros, pero ¿cómo estarán nuestros vecinos? ¿Cómo estarán nuestros compañeros de trabajo? A ellos también la palabra tiene que llegar. Nosotros debemos ser mediadores para que ellos puedan llegar a la casa del Señor, para que ellos puedan conocer de su palabra. Eso es lo que debemos, y el Señor nos llama a eso. A que nosotros, el cambio que el Señor haya hecho en nosotros, también lo pueda hacer en otra persona que quizás está pasando por lo mismo que usted pasó anteriormente. El Señor es el que está con nosotros, y por eso también puede estar también en aquellos que nos rodean. Un encuentro con el Señor Jesús trae cambio. ¿Por qué, mis hermanos? Miren, Él era criticado porque fue a estar con los pecadores en esa mesa. Dice, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Muchas veces vamos a ser criticados. Muchas veces van a hablar mal de nosotros. Porque yo veo que muchas veces el mundo dice que en la iglesia deben haber puros santos. Pero así como todos nosotros que estamos en este lugar, cometemos errores, cometemos algunas faltas. La diferencia es que nosotros nos postramos de inmediatamente a los pies del Señor para que Él sea perdonando aquellos pecados y aquello mal que nosotros hacemos. Pero eso también nosotros debemos enseñarle a ellos. Y que ellos también tienen en nosotros también una palabra de consuelo, una palabra de aliento para sus vidas. Porque quizás aunque ellos no lleguen acá, saben que tú eres un hombre de fe. Y por medio de ti quizás te dicen, ora por mí. Yo tengo un compañero, un ex compañero de trabajo que es vecino de la iglesia. Y me ha visto de repente rondear por acá, por este lugar. Y lo saludo yo, todas las cosas. Lo he visto en malas condiciones de repente, pero él cuando tiene una necesidad, él me habla, me dice, ora por mí. Yo digo, amén, oro por ti. Pero digo, cuando tengas un tiempo, acércate a la casa del Señor. Te queda cerca. Está a un lado de tu casa. Dije, una bendición para tu vida. Acércate a Él. La palabra ya está echada ahí. ¿Cómo se llama? Como la alianza ya está tirada ya, ¿verdad? La red ya está tirada ya. Y ahí basta solamente que ellos puedan hacerlo. Pero uno cumple con su parte de hacer la obra del Señor Jesucristo. Independiente quien sea, si el Señor no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacerla. Aleluya, cuando las demás personas ven un cambio en nosotros, también ellos quieren experimentar lo mismo. Mateo se convirtió de ser un estafador a un ejemplo para muchos. El cambio trae nuevas oportunidades para todas las personas. La mayor preocupación del Señor Jesús es traer salvación al pecador. Porque al oír el Señor que cómo lo criticaban de lo que Él estaba haciendo, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor Jesús conoce el vacío de nuestro corazón. El Señor Jesús conoce el vacío que hay en nuestra vida. Por eso Él nos dice en su palabra, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados,
y yo os haré descansar. Esta es la palabra que el Señor entrega a tu vida el día de hoy. Que si estás pasando por pruebas, si estás pasando por tribulaciones, si conoces quizás un vecino que está pasando por un mal momento, entrégale esta palabra. Dile que el Señor puede hacer un cambio a su vida, porque el Señor va a traer un cambio a su vida, si tan solo le cree a su palabra. Como le decía el Señor, aleluya, que para el que le cree todo le es posible. Si nosotros creemos en la palabra del Señor Jesucristo, Él quizás aquello tan imposible de nuestra vida, el Señor lo va a hacer imposible. Hace poco estaba hablando con mis hermanos acerca de mi hijo, de una beca en su colegio, que yo le decía, por último, el 20% que fuera de la beca, pero algo. Y todo en las manos del Señor simplemente. Y cuando llegó la respuesta, el Señor me sorprendió. Porque el Señor nos hace las cosas a media, mis hermanos. Él hace una entrega todo. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, si el día de hoy tú estás enfermo, no te va a sanar un poquito, no. El Señor va a hacer la obra completa. Pero ten paciencia, confía en Él. La palabra dice que debemos confiar en Él y hacer el bien. Y hacer el bien. De eso no debemos cesar. Si hay alguna amargura en nuestro corazón, debemos despojarla de nuestra vida. Porque por una amargura, por algo que tú te guardes en tu corazón, de un mal a alguien, eso puede hacerte perder la salvación, como hablaban recién mis hermanos. Pero no atesores el mal, sino atesora el bien en tu corazón. Y debemos buscarle a Él primeramente, porque todo lo demás será añadido. Confía en el Señor, porque la decisión en cambiar está en nosotros. Amén. Porque el Señor que nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Amén. Y es el Señor que hoy día habla a tu vida para que tú puedas hacer un cambio. Si te has desviado del camino del Señor, hoy es el día aceptable que ha hecho el Señor para que tú puedas volver a sus atrios, para que tú puedas volver a buscarle. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque el día de mañana no nos pertenece y puede ser muy tarde. Pero acércate hoy al Señor. Él está dispuesto a hacer un cambio en tu vida. Él está dispuesto a perdonar tus faltas. Él está dispuesto a hacer algo en tu vida, pero si le entregas tu corazón el día de hoy. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, como decía Amén, mi nuestro hermano Wilson. Joan. Dios le bendiga a mi hermano Joan por